Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de compartir aprendizaje. En esta ocasión, seguimos en la asignatura de teorías de la personalidad de la maestría en psicología clínica. Eh, Me vuelvo a presentar con ustedes, Malinali Itzel Maín Méndez. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad en su historia, concepto y evaluación. Un poquito de la historia sobre las definiciones de personalidad, pues nos platican, pudimos leer en el material que nos fue dado, que han estado en constante investigación para poder definir lo que es la personalidad. Bueno, en la historia podemos ver que Cicerón define desde 4 formas distintas la personalidad. La primera es como una forma en la que el individuo aparece frente al otro. En segundo lugar, el papel que una persona desempeña en la vida, el conjunto de cualidades y que es además sinónimo de prestigio y dignidad. Seguido por Cerdá, que nos dice que hay algo que es algo sustancial y no asumido. Y a mí me resuena mucho la definición de Boecio, que es la definición propiamente de persona, que es sustancia individual, racional y natural. Boecio es quien empieza a agregar la parte racional en la definición de la persona. Después de él, Santo Tomás de Aquino exalta al individuo por encima de la realidad y desde el ámbito social podemos decir que la personalidad es el resultado de un sinnúmero de características que vive el ser humano y que pertenecen a la base social de la persona. Y hablando un poco desde la perspectiva psicológica, Leal, Vidales y Vidales nos dicen que hay una organización de tendencias reactivas, hábitos, cualidades y físicas en la definición de personalidad, que además es un modo de ajustes en el organismo y que es un sistema integrado de actitudes y tendencias. Existen 3 grupos que nos pueden ayudar a definir la personalidad, que son los atributos personales, la parte biológica y conductista y las diferencias individuales. También tenemos a Alport, que nos habla de la personalidad desde el concepto de integración de todos los rasgos y características que tiene la persona y que van a determinar su comportamiento. Él nos plantea 2 especificaciones que nosotros ya hemos hablado en la asignatura anterior y que creo que manejamos correctamente, que es el temperamento y el carácter, reconociendo el temperamento como un fenómeno que es a causa de factores genéticos o hereditarios. El temperamento, recuerden que es heredado por nuestra genética, y el carácter es aprendido. El carácter es un grado de organización moral que se da a través de la experiencia y que se fundamenta a través de juicios de valor y de la ética que va desarrollando la persona. Y dentro de las teorías de la personalidad nos encontramos con la primera, que es la psicodinámica. Esta, su principal precursor es Freud, y Freud nos dice que la conducta de la persona es resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y quedan fuera de la conciencia. Recordemos que él nos plantea las estructuras de la persona, desde el ello, yo y superyo, hablando de que el ello es el inconsciente que traemos nosotros dentro. Lo digo dentro porque así pareciera. El yo está entre el consciente y el preconsciente, y por último el superyo, que se puede entender también como un guardián moral. Es como el angelito, el diablito, y tú en medio, ¿no? El yo. Y también nos habla de 5 etapas psicosexuales: la oral, que se da desde los 0 a los 18 meses, la anal de los 18 a los 3 años, la fálica, la latencia y la genital, que es de los 13 años en adelante. Y de esta manera la persona estructura su personalidad. La manera de evaluar desde este enfoque o desde esta teoría, pues es a través de técnicas de manchas o tintas, pictóricas o gráficas, verbales, recuerdos, autobiográficos y desde la ejecución. Tenemos otra. Ahora vemos el concepto de la teoría fenomenológica, y que nos dice que el ser humano va a tener una motivación positiva y conforme va evolucionando va logrando niveles
superiores de funcionamiento. Los principales exponentes van a ser Rogers y Allport. Allport nos habla de que existen factores individuales que determinan la personalidad y Rogers nos habla de que la persona ya va a nacer con características, con capacidades, perdón, y potenciales, y que además nosotros como seres humanos constituimos nuestra personalidad al servicio de metas positivas. La manera en la que se evalúa desde esta teoría es con una prueba proyectiva de ordenamientos Q. Tenemos también la teoría de los rasgos. La verdad es que esta forma de evaluación la conocemos, yo creo que muchos de los que estudiamos psicología, porque pues son de estas pruebas como básicas que nos enseñan en la universidad, que es el manejo de los 16 factores de personalidad, el MMPI, el Inventario Psicológico de California. Son pruebas muy, muy largas que a través de preguntas van definiendo tu personalidad. Entonces, bueno, los rasgos nos plantean que la personalidad son aquellas características particulares de cada individuo que incluyen el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Cattell agrupó 4 rasgos, o los rasgos en 4 formas, perdón, comunes, superficiales, constitucionales y dinámicos. Y Eysenck va a hablarnos de 3 dimensiones: introversión, extroversión, neuroticismo y psicoticismo. Y nos dicen que la personalidad va a ser una organización estable y perdurable del carácter, y que esta va a incluir el temperamento, el intelecto y el físico de la persona. Vamos ahora con el conductual, desde la teoría conductual, en donde, bueno, nos dicen que el ambiente va a determinar la personalidad debido a la moldeabilidad de la persona, no solamente en la infancia, sino también en la vida adulta. La teoría conductual hace énfasis en la especificidad situacional y le va a restar importancia a las manifestaciones internas. Hull nos dice que hay impulsos primarios que son innatos e impulsos secundarios que son aprendidos. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque cognitivo, en el cual van a exponer principalmente Bandura, y él nos va a decir que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Él nos propone el ambiente como un enfoque muy importante de la personalidad. Dice que la conducta está guiada por la manera en la que se piensa y se actúa frente a cierta situación. También nos dice que los seres humanos somos complejos, únicos y activos, y que, bueno, va a destacar el pensamiento y la autorregulación. También nos habla de que, de acuerdo con el cumplimiento de ciertas expectativas, pues la persona va a alcanzar niveles de desarrollo interno, y por último la autoeficacia. El último de los enfoques va a ser el enfoque integrador. El enfoque integrador busca elaborar un modelo de personalidad amplio, definir la personalidad a partir de factores de grandes dimensiones, fundamenta el enfoque evolucionista y ofrece un modelo de rasgos con paradigmas activos. Es decir, para el enfoque integrador va a haber 5 grandes rasgos de la personalidad, que es extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Además, nos dice que la personalidad no puede limitarse o describir solamente a través del temperamento, carácter o inteligencia, sino que debe de incluir estas 3. Entonces, bueno, de manera muy general, estas son las teorías de la personalidad, un poco de la historia, de los conceptos, y pues no creo que es una buena manera de concluir el módulo, pues teniendo ya como estos enfoques, sabiendo qué propone cada uno y también cómo se puede evaluar la personalidad a través de cada uno de ellos. Creo que nos resulta familiar para muchos de nosotros y bueno, pues nos ayuda mucho a profundizar en el tema. Muchísimas gracias, más gracias por su atención. Espero su retroalimentación, que me ayuda a mejorar en mis procesos de aprendizaje. Saludos.